Cuando entré temprano a la fiesta de cumpleaños de mi hermana para ayudar a preparar, la escuché decirles a sus amigas: «Estoy tan cansada de mi hermana patética pensando que somos cercanas». «¿Qué acabas de decir?». Me quedé en la puerta sosteniendo el pastel personalizado que me tomó 3 días hacer mientras mi hermana Victoria y sus 6 mejores amigas se voltearon sorprendidas. Había usado mi llave para entrar temprano porque me pidió que ayudara a decorar para su fiesta de 25 años, pero aparentemente había comenzado la fiesta sin decirme. «Dios mío, ya estás aquí». La cara de Victoria pasó de reír al pánico, pero su amiga Chloe todavía se estaba riendo. «Cuéntale lo que acabas de decir sobre lo de Navidad». Victoria sacudió rápido la cabeza, pero Chloe siguió. «Nos estaba contando cómo le compraste ese collar caro, pensando que significaba algo. El collar de Tiffany por el que ahorré 6 meses y cómo lloraste cuando te dio una tarjeta de regalo». Todas empezaron a reírse otra vez. Puse el pastel en el mostrador, cuidando de no dañar las rosas de fondant que esculpí a mano. «Me pediste que viniera temprano para ayudar». Victoria puso los ojos en blanco y sirvió más vino. «Te pedí que trajeras el pastel. No te quedes por ahí tratando de meterte». Su amiga Becca asintió. «Siempre se queja de cómo tratas de actuar como si fueran mejores amigas. Siempre quejándose. Mi hermana, que me llamaba cada noche para desahogarse sobre su trabajo, se quejaba de mí. Pero me llamas todos los días». Victoria se rió amargamente porque eres terapia gratis. Los terapeutas reales cuestan dinero. Se volteó hacia sus amigas. «Realmente piensa que valoro sus consejos sobre mi vida amorosa». Todas se rieron y Chloe agregó: «¿Recuerdas cuando se ofreció a maquillarte para la boda de Bruno?». Victoria gimió. Vio 2 videos de YouTube y pensó que estaba calificada. «Dijiste que mi trabajo era hermoso». Victoria bebió su vino. ¿Qué se suponía que dijera? «Te veías tan orgullosa de tu pequeño pasatiempo». Su amiga Juana intervino. «¿Es esta la hermana que hizo ese álbum raro para tu graduación?». Victoria asintió y sacó algo de debajo de la mesa de centro. «Era el álbum que pasé 3 meses creando con fotos de toda nuestra infancia. Miren esta cosa patética». Lo abrió en una página donde había escrito sobre lo orgullosa que estaba de ella. «Escuchen esta leyenda. Mi hermana increíble me inspira todos los días». Todas estallaron en carcajadas. «Me das lástima. No tienes amigas reales, así que finjo que somos cercanas», señaló a sus amigas. «Estas son mis hermanas reales. Tú eres solo alguien con quien resulta que comparto ADN». Juana sirvió más vino para todas, pero no me ofreció nada. «Cuéntale sobre lo de la boda». Victoria se iluminó con cruel emoción. «Entonces, me voy a comprometer pronto. Esto era nuevo para mí. Bruno va a proponer el próximo mes. Ya lo sé porque ayudé a elegir el anillo». Me miró con esa sonrisa malvada. «Y no vas a ser mi dama de honor». Todas sus amigas sonrieron, sabiendo que esto me lastimaría. «Chloe es mi dama de honor. Becca, Juana y mi compañera de universidad son damas de honor». Hizo una pausa para el efecto. «Ni siquiera estás invitada a la despedida de soltera. Había estado planeando su futura despedida de soltera en mi cabeza durante años. Pero soy tu hermana». Victoria se levantó y caminó hacia mí. «Exacto. Eres mi hermana, no mi amiga. Hay diferencia». Tomó el pastel que hice y lo examinó. «Como este pastel. Está tratando demasiado. Los pasteleros profesionales existen por una razón». Pasó su dedo por el glaseado, arruinando el diseño. «Pero siempre insistes en hacer todo sobre ti». Becca comentó. «¿Recuerdas cuando te hizo esa fiesta sorpresa que específicamente dijiste que no querías?». Le había hecho una fiesta sorpresa después de que mencionó sentirse olvidada en su cumpleaños. «Dijiste que la amaste. Lloraste lágrimas de felicidad». Victoria se rió. «Lloré porque estaba avergonzada. Invitaste a toda esa gente aleatoria de mi preparatoria con la que no he hablado en años». Miró a sus amigas. Realmente pensó que querría verlos. El timbre sonó y llegaron más invitados para la fiesta real. Victoria agarró mi brazo fuerte. «Puedes dejar el pastel e irte. Miré todas las decoraciones que compré y empecé a poner ayer. Decoré todo este lugar». Victoria se encogió de hombros. «Y parece fiesta de niños. Lo vamos a rehacer de todos modos». Sus amigas empezaron a quitar las serpentinas que pasé horas organizando. «¿Sabes cuál es la peor parte?», dijo Victoria lo suficientemente alto para que los invitados llegando escucharan. «Realmente piensa que tenemos algún vínculo especial porque nuestros padres murieron. Nuestros padres se habían ido durante 3 años y prometimos siempre estar ahí una para la otra. Esa cosa del trauma compartido es falsa. Tengo amigas reales para apoyo emocional». Fue entonces cuando nuestra tía Elena entró a la fiesta. «¿Qué está pasando aquí?». Vio mi cara y el pastel arruinado. Victoria inmediatamente cambió su tono. «Oh, tía Elena, mi hermana solo estaba dejando un pastel, no puede quedarse». Pero Juana había estado bebiendo demasiado y soltó. Victoria estaba explicando cómo está cansada de fingir que le gusta a su hermana. La cara de tía Elena se oscureció. «¿Fingir?». Miró a Victoria. «Tu hermana que paga la mitad de tu renta porque no puedes pagarla sola». Todas se quedaron calladas. La cara de Victoria se puso roja. Tía Elena se puso entre Victoria y yo, su voz cortando a través del ruido de la fiesta, lo suficientemente fuerte para que los nuevos invitados se detuvieran en la puerta a mirar. La cara de Victoria pasó del rojo al blanco en segundos. Siguieron llegando más personas, amontonándose en la entrada detrás de tía Elena, y todas escucharon cada palabra. Victoria trató de reír como si esto fuera algún tipo de broma, pero el sonido salió mal y falso. Tía Elena no había terminado de hablar, y todos en ese apartamento podían darse cuenta.
Miró a Victoria con esa expresión que nunca había visto antes, como si estuviera mirando a una extraña en lugar de a su sobrina. El cuarto se quedó completamente en silencio, excepto por el teléfono de alguien vibrando, y las amigas de Victoria intercambiando estas miradas incómodas entre ellas. Pude ver a Chloe y Becca tratando de averiguar si deberían decir algo o solo quedarse calladas. Juana dejó su copa de vino y se quedó mirando el piso. Victoria abrió la boca para decir algo, pero al principio no salió nada. Tomé mi bolsa de donde la había dejado junto a la puerta y empecé a recoger las decoraciones. Había pagado por las serpentinas y pancartas que ya estaban medio arrancadas. Tía Elena me siguió al pasillo y puso su mano en mi hombro mientras Victoria se quedó congelada en la puerta de su sala. El pastel arruinado estaba en el mostrador detrás de ella. Rosas de fondant, aplastadas donde había pasado su dedo. La voz de tía Elena estaba más suave ahora, pero aún firme cuando me dijo que fuera a quedarme con ella esa noche, que necesitábamos hablar sobre esto. Asentí porque no podía confiar en que mi voz funcionara. Caminamos al ascensor y pude escuchar a Victoria empezando a decirles algo a sus amigas, su voz volviéndose más alta y más defensiva. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera escuchar qué excusa estaba inventando esta vez. En casa de tía Elena, finalmente me derrumbé llorando. El tipo de llanto donde no puedes recuperar el aliento y todo tu cuerpo tiembla. Hizo té en su cocina mientras me senté en su sofá, tratando de parar las lágrimas y fallando completamente. La taza estaba tibia en mis manos cuando me la trajo y se sentó a mi lado. Le conté todo sobre cómo Victoria me llamaba cada noche para quejarse de su trabajo, sus compañeros, sus problemas con Bruno, todo. Cómo pensé que realmente éramos cercanas, que esas llamadas significaban algo, que la estaba ayudando. Cómo había estado pagando la mitad de su renta durante 2 años, porque dijo que su trabajo no pagaba lo suficiente para cubrirla. Tía Elena escuchó sin interrumpir, solo asintiendo a veces o haciendo esos sonidos pequeños que mostraban que me estaba escuchando. Le conté sobre el collar, el álbum, todas las cosas que había hecho o comprado, pensando que le importaban a Victoria. Mi voz siguió quebrándose. But seguía hablando porque una vez que empecé, no pude parar. Tía Elena sacó su teléfono y revisó algo. Luego me mostró mensajes de Victoria del año pasado. Mensajes pidiendo dinero para varias cosas, hablando de cenas caras que iba a tener con Bruno, planeando viajes de fin de semana. Las palabras en esa pantalla hicieron que mi estómago doliera más de lo que ya dolía. Me dijo que Victoria me había estado usando, que esto no era lo que las hermanas se hacían entre sí, y escuchar a alguien más decirlo en voz alta lo hizo sentir más real de alguna manera. Dormí en el cuarto de huéspedes de tía Elena, pero apenas descansé. Solo me quedé ahí mirando al techo y repasando cada conversación con Victoria en mi cabeza. Todas esas llamadas nocturnas donde se quejaba de todo, de repente se sintieron diferentes, como si yo fuera solo una persona conveniente en la que podía tirar sus problemas sin preocuparse por mis sentimientos o mi tiempo. Cada consejo que le había dado sobre Bruno, sobre su trabajo, sobre su vida, y había estado riéndose de eso con sus amigas, llamándome patética, diciendo que no tenía amigas reales, así que traté de forzar cercanía con ella. Seguí pensando en momentos específicos, cosas específicas que había dicho que había tomado como señales de que éramos cercanas, y ahora todas se veían diferentes. El ventilador del techo daba vueltas y vueltas, y lo observé hasta que el cielo afuera empezó a aclararse. La mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma porque no podía pretender que todo era normal. Mi jefa contestó y le dije que tenía una emergencia familiar, lo cual ni siquiera era mentira. Tía Elena hizo desayuno y nos sentamos en su mesa de cocina haciendo un plan práctico de cómo podía separarme financieramente de Victoria. Tenía un bloc de notas y escribía cosas mientras hablábamos. El primer paso era detener la transferencia automática de la renta. El segundo era cerrar la cuenta doméstica compartida que habíamos establecido. El tercero era quitar mi nombre de cualquier cuenta que tuviera ambos nombres. La lista siguió creciendo y me sentí enferma viendo qué tan enredadas se habían vuelto nuestras vidas. Revisé mi cuenta bancaria en mi teléfono y vi que el pago de la renta vencía en 5 días. Había estado transfiriendo automáticamente mi mitad más la mitad de Victoria cada mes, como un reloj porque dijo que su trabajo no pagaba lo suficiente. Pero ahora me estaba preguntando si eso era verdad o solo otra mentira. Los números en mi pantalla mostraban cuánto dinero le había estado enviando mes tras mes, y quería lanzar mi teléfono al otro lado del cuarto. Tía Elena sugirió que mirara las redes sociales de Victoria para ver en qué había estado gastando dinero realmente. Me sentí enferma haciéndolo, but abrí las aplicaciones de todos modos. Publicaciones sobre brunches caros con sus amigas, nuevas bolsas de diseñador que había comprado, viajes de fin de semana con Bruno a lugares que no podía permitirme ir, fotos de ella usando ropa que costaba más que mi renta, fotos de restaurantes elegantes y cócteles y bolsas de compras. Todo esto publicado mientras había estado comiendo fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní para asegurarme de que pudiera permitir enviarle ese dinero de la renta. Las fechas en las publicaciones coincidían con momentos cuando me había dicho que estaba luchando financieramente, que necesitaba mi ayuda. Revisé hacia atrás meses de publicaciones, y cada una me hizo sentir más estúpida por haberle creído. Mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de Victoria. Las dejé ir todas al correo de voz. Para cuando revisé, había 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes. Los primeros mensajes decían, perdón. Dijo que no lo había dicho en serio. Dijo que deberíamos hablar. Luego se volvieron enojados.
Dijo que estaba siendo dramática, que tía Elena no entendía nuestra relación, que todo el mundo se desahoga con sus amigos, y yo estaba haciendo un gran problema de nada. Los mensajes siguieron llegando, y los vi aparecer en mi pantalla sin responder a ninguno. Dijo que sus amigas estaban borrachas y la alentaron a decir cosas crueles. Dijo que siempre reaccionaba exageradamente a todo. Dijo que necesitaba dejar de ser tan sensible y solo venir a casa para que pudiéramos hablar de esto como adultas. Volteé mi teléfono boca abajo en la mesa, y lo dejé ahí. Esperé hasta el martes por la mañana cuando sabía que Victoria estaría en su oficina en el centro. La llave del apartamento se sintió pesada en mi mano cuando abrí la puerta y entré. Todo se veía igual, pero se sentía completamente diferente ahora. El sofá que habíamos elegido juntas en esa tienda de muebles el año pasado estaba contra la pared con los cojines decorativos que había cosido a mano. La estantería tenía libros que ambas habíamos leído y discutido sobre vino en las noches de viernes, excepto que esas conversaciones probablemente eran solo Victoria matando tiempo mientras esperaba que sus amigas reales estuvieran disponibles. Mi estómago se retorció mirando las fotos enmarcadas en la pared. Fotos de nosotras en la playa el verano pasado, donde nos habíamos reído tan fuerte que no podíamos respirar. Había pensado que esos momentos significaban algo. Tomé mi maleta del closet y empecé a tirar ropa adentro sin doblarla. Mis manos se movieron rápido, jalando camisas y pantalones y ropa interior de los cajones, empujando zapatos en bolsas. Necesitaba salir antes de que Victoria llegara temprano a casa o antes de que empezara a llorar otra vez. Los documentos importantes estaban en el archivero que compartíamos, organizados alfabéticamente porque Victoria insistía en un sistema. Mi acta de nacimiento, tarjeta de seguridad social, pasaporte, todos los papeles de cuando murieron nuestros padres. Tomé todo lo que tenía mi nombre y dejé el resto. En el baño, tomé mi cepillo de dientes y la crema facial cara que tía Elena me dio para Navidad. El maquillaje de Victoria cubría la mayor parte del mostrador, todos esos productos que compró mientras le estaba enviando dinero de la renta. La rabia se sintió bien, mejor que el dolor. Había una nota en el mostrador de la cocina escrita en el reverso de un recibo de comida para llevar en la caligrafía perfecta de Victoria. El papel estaba ligeramente arrugado, como si lo hubiera escrito rápido, o tal vez lo hubiera tirado fuerte. Lo tomé y leí las palabras que de alguna manera hicieron todo peor y más claro al mismo tiempo. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había dicho frente a todos. Solo preocupación por el dinero y llamándome infantil por tener sentimientos sobre ser humillada públicamente. Doblé la nota y me la puse en el bolsillo como evidencia. Prueba de que no estaba loca por sentirme usada. Esto era quien Victoria realmente era cuando nadie estaba actuando para ella o dándole lo que quería. El apartamento de repente se sintió más pequeño, como si las paredes se estuvieran cerrando. Tomé mis bolsas y salí sin voltear atrás, dejando mi llave en el mostrador al lado de donde había estado su nota. El trabajo al día siguiente se sintió imposible. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla de mi computadora mientras las palabras se difuminaban juntas. Mi compañera Liana siguió mirándome entre llamadas telefónicas. Habíamos trabajado juntas durante 2 años, pero principalmente solo habíamos hablado de proyectos y fechas límite. Nada personal. En el almuerzo, caminó hacia mi escritorio con 2 sándwiches de la tienda de abajo. Puso uno frente a mí sin preguntar y jaló una silla. Traté de sonreír y pretender que todo estaba bien, pero mi cara no cooperaba. Esperó, paciente, hasta que finalmente le conté una versión corta de lo que pasó en la fiesta. Solo lo básico sobre Victoria diciendo cosas crueles y tía Elena revelando la situación de la renta. Liana escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, no ofreció consuelo vacío o me dijo que todo estaría bien. Solo dijo que su compañera de cuarto se había mudado la semana pasada y el cuarto extra estaba disponible si necesitaba un lugar para quedarme. Sin lástima en su voz, sin hacerlo raro, solo una solución práctica ofrecida como si no fuera nada. Casi empecé a llorar ahí mismo en la oficina, pero logré mantenerme hasta que pude esconderme en el baño. Después del trabajo, me encontré con Liana en su apartamento al otro lado de la ciudad. El edificio era más viejo que el mío y el de Victoria, pero bien mantenido con carácter real en lugar de accesorios modernos genéricos. Me mostró el cuarto vacío que era más pequeño que lo que tenía ahora, pero la renta era más barata, y el espacio se sintió limpio y simple. Sin memorias pegadas a las paredes, sin muebles que había comprado, pensando que estaba construyendo un hogar con mi hermana. Liana explicó las reglas de la casa de manera directa. Nada complicado, solo respeto básico por el espacio compartido. Mencionó su horario de cuando usualmente estaba en casa, cómo le gustaban las cosas tranquilas después de las 10 en las noches de semana. Todo se sintió equilibrado y justo, como si me viera como una igual en lugar de alguien a quien manejar o usar. Le dije que lo tomaría, y nos estrechamos las manos como adultas haciendo un arreglo de negocios. Me dio una llave extra y dijo que podía mudarme cuando estuviera lista. La llave se sintió más ligera que la que había dejado en el lugar de Victoria. Esa noche, me senté en el cuarto de huéspedes de tía Elena con mi teléfono en las manos por 20 minutos antes de finalmente abrir mis mensajes. Mis dedos escribieron el mensaje a Victoria sin dejarme pensarlo demasiado o suavizar las palabras. Solo los hechos sobre mudarme y pagar la renta de este mes, pero nada después. Ella podía averiguar cómo pagar el lugar sola o encontrar a alguien nuevo que usar. Presioné enviar antes de que pudiera borrarlo y reescribirlo más amable. La respuesta regresó tan rápido que debe haber estado mirando su teléfono. Todas letras mayúsculas llamándome egoísta e ingrata y diciendo que la estaba abandonando cuando más me necesitaba. Siguieron más mensajes, cada uno más enojado que el anterior, culpándome por arruinar su vida y ser dramática sobre nada.
Volteé mi teléfono boca abajo y lo dejé en la mesita de noche mientras mis manos temblaban. Los golpes en la puerta de entrada de tía Elena empezaron a las 9 de la noche. Lo suficientemente fuerte para escuchar desde el cuarto de huéspedes arriba. La voz de Victoria se llevó a través de las paredes, aguda y llorando, diciendo mi nombre una y otra vez. Me quedé en la cama escuchando los pasos de tía Elena yendo a la puerta, escuchando su voz firme diciéndole a Victoria que no podía entrar. A través del piso, pude escuchar a Victoria diciendo que no quiso decir esas cosas, que sus amigas estaban borrachas y la alentaron, que la estaba abandonando por un malentendido. Las mismas excusas de sus mensajes, pero entregadas con lágrimas esta vez. La voz de tía Elena se mantuvo calmada y firme, no dejando que Victoria torciera la situación o se hiciera la víctima. La conversación duró tal vez 10 minutos antes de que escuchara el carro de Victoria arrancar e irse. Mi pecho se sintió apretado todo el tiempo. Parte de mí queriendo correr abajo y arreglar las cosas. La otra parte sabiendo que ese instinto era exactamente el problema. Tía Elena regresó adentro y me encontró sentada en la orilla de la cama de huéspedes. Se sentó a mi lado sin preguntar si estaba bien porque la respuesta era obvia. Sus palabras cortaron todos mis sentimientos confusos y culpa, señalando que Victoria no estaba tomando responsabilidad, solo molesta por perder su viaje gratis. La claridad ayudó, pero aún me sentí culpable por sentirme culpable, como si estuviera traicionando a Victoria al ver la verdad. Tía Elena puso su mano en mi hombro y me recordó que las disculpas reales no vienen con excusas o culpa. Asentí y traté de creerle, aunque años de hábito me hicieron querer llamar a Victoria de vuelta y suavizar todo. El fin de semana se volvió un borrón de cajas y bolsas y viajes por la ciudad. Tía Elena apareció el sábado por la mañana con su carro y cargamos mis cosas del apartamento de Victoria mientras estaba fuera. Lo habíamos planeado así, evitando otra confrontación o oportunidad para que Victoria me hiciera sentir culpable para quedarme. La mayoría de lo que poseía cabía en el maletero y asiento trasero de tía Elena. Ropa, libros, algunos suministros de cocina que había comprado con mi propio dinero. Los muebles por los que habíamos dividido costos se quedaron porque no tenía energía para pelear sobre quién pagó qué porcentaje o quién se merecía más el sofá. Liana nos ayudó a cargar todo hasta su apartamento. Las tres trabajando eficientemente sin mucha conversación. Para el domingo por la tarde, estaba desempacada en mi nuevo cuarto con mi ropa en el closet y mis libros en el estante. El espacio se sintió vacío, pero mío. Sin historia compartida o promesas rotas pegadas a nada en él. El lunes por la mañana fui al banco antes del trabajo. La representante detrás del escritorio tenía cortesía profesional perfecta, pidiendo mi identificación y números de cuenta sin curiosidad sobre por qué estaba removiendo a alguien de mis cuentas. Imprimió formularios y me mostró dónde firmar, procesando todo rápidamente. El nombre de Victoria desapareció de la cuenta doméstica que habíamos establecido hace 2 años, la que había estado transfiriendo dinero automáticamente para renta y servicios. Cerré esa cuenta completamente y abrí una nueva con solo mi nombre. El papeleo tomó menos de 30 minutos. Y cuando salí por las puertas automáticas, me sentí más ligera, como cortar una cuerda que me había estado jalando bajo el agua. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Victoria, usando un número diferente, ya que había bloqueado el principal. El mensaje decía que la madre de Bruno quería conocerme para suavizar las cosas antes del compromiso. Como si todo esto fuera solo un pequeño desacuerdo que necesitaba manejo. La suposición de que participaría en la vida de Victoria, ayudar a hacerla verse bien con sus futuros suegros, pretender que todo estaba bien para su beneficio. Bloqueé el nuevo número, luego revisé mis contactos y bloqueé a Chloe, Becca y Juana también. Cada número conectado a esa noche en la fiesta. Cada persona que se había reído mientras Victoria me destrozaba. Mi dedo se quedó sobre el botón eliminar por un segundo antes de presionarlo, viendo cada nombre desaparecer de mi teléfono. Ya había terminado de ser manejada y manipulada, terminado de hacerme más pequeña para que Victoria pudiera sentirse más grande. La lista de bloqueados creció, y mi pecho se sintió menos apretado con cada nombre que removí de mi vida. Liana se iba a su turno en el hospital alrededor de las 6 de la mañana la mayoría de las mañanas. Sus pasos silenciosos en el pasillo mientras trataba de no despertarme. Usualmente la escuchaba de todos modos, pero me quedaba en cama, agradecida por la consideración. Trabajaba turnos de 12 horas 3 días a la semana, lo cual significaba que el apartamento era mío en esos largos periodos cuando llegaba del trabajo. Los otros días tenía libre. Regresaba para encontrarla cocinando cena o leyendo en el sofá, y me preguntaba si quería unirme a ella sin presión si decía que no. Caímos en un ritmo fácil donde existíamos en el mismo espacio sin necesitar interacción constante. Algunas noches me sentaba en la mesa de la cocina trabajando en mi laptop mientras ella veía televisión, y el silencio se sentía cómodo en lugar de incómodo. Cuando necesitaba hablar sobre Victoria o la fiesta o qué tan enojada aún me sentía, Liana dejaba lo que estuviera haciendo y escuchaba. No ofrecía consejos a menos que los pidiera. No trataba de arreglar nada, solo me dejaba desahogarme hasta que me quedaba sin palabras. Tener a alguien que me daba espacio pero también se presentaba cuando necesitaba apoyo se sintió completamente diferente de lo que había tenido con Victoria. 2 semanas después de mudarme, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. La voz de una mujer se presentó como Zora Emory, la propietaria del apartamento que Victoria y yo habíamos compartido.
Sonó cansada y un poco molesta cuando preguntó si era verdad que había abandonado el contrato de arrendamiento sin aviso. Mi estómago se hundió porque sabía exactamente lo que Victoria le había dicho. Expliqué que había dado aviso escrito apropiado, pagado mi parte de la renta hasta el final del mes y dejado una dirección de reenvío para cualquier devolución de depósito. Tora se quedó callada por un segundo, antes de preguntar por qué Victoria alegaba que solo había desaparecido y la había dejado con la renta completa. Tomé un respiro y le dije la verdad, que Victoria había sido financieramente capaz de pagar el monto completo todo el tiempo, que había estado cubriendo la mitad porque dijo que no podía pagarlo. Pero eso era una mentira. Tora hizo un sonido como si estuviera escribiendo algo, y luego mencionó que había notado a Victoria manejando un carro nuevo en el garage de estacionamiento la semana pasada. Un BMW, dijo, y se había preguntado cómo alguien que alegaba que el dinero estaba apretado podía permitirse un vehículo de lujo. La confirmación me golpeó como un puñetazo. Victoria había estado mintiendo sobre sus finanzas todo este tiempo, tomando mi dinero mientras se compraba cosas caras, y había sido demasiado confiada para cuestionarlo. Mis manos temblaron mientras agradecía a Zora por llamar y colgué. La rabia que corrió a través de mí se sintió caliente y aguda, diferente del dolor que había estado cargando. Victoria no solo había sido cruel en la fiesta, había estado activamente robándome por meses, tal vez años. Tía Elena llamó esa noche y mencionó que me había dado el número de una terapeuta llamada Isidora Mann. Dijo que Isidora se especializaba en trauma familiar y había ayudado a varias personas que conocía a trabajar relaciones difíciles. Hice la cita para la semana siguiente, en parte porque tía Elena lo sugirió y en parte porque estaba cansada de sentirme tan enojada todo el tiempo. La oficina estaba en un edificio pequeño en el centro con paredes azul pálido y plantas en cada esquina. Isidora tenía tal vez 50 años con cabello gris recogido y ojos amables que no se desviaron cuando empecé a hablar. Le conté sobre la fiesta, sobre escuchar a Victoria llamarme patética, sobre el pastel y el álbum y todas las formas en que se había burlado de todo lo que había hecho por ella. A mitad de describir cómo se rieron sus amigas, empecé a llorar tan fuerte que no podía hablar. Isidora me dio pañuelos y esperó hasta que pude respirar otra vez, antes de decir algo que cambió cómo veía todo. Me dijo que el comportamiento de Victoria no era solo cruel o desconsiderado, era emocionalmente abusivo, y probablemente había estado pasando por años en formas que había normalizado porque era mi hermana. La palabra abuso me hizo estremecer al principio porque lo asociaba con violencia física. Pero Isidora explicó que el abuso emocional era igualmente dañino. Usar a alguien por dinero mientras los hacías sentir sin valor, llamarlos todos los días, pero solo para desahogarse y nunca para escuchar. Burlarse de sus esfuerzos para mostrar amor. Todas esas eran formas de abuso. Me senté ahí en su oficina, sintiendo como si alguien finalmente hubiera puesto palabras a algo que había estado experimentando, pero no podía nombrar. En nuestra segunda sesión, Isidora me pidió hacer 2 listas. Una para momentos en que me sentí valorada por Victoria y una para momentos en que me sentí usada. Pensé que el ejercicio sería rápido, pero la lista de usada siguió creciendo. Cada noche que llamaba para quejarse del trabajo, pero colgaba cuando traté de compartir mis propios problemas. La vez que pidió prestado mi carro por un fin de semana y lo regresó con el tanque vacío y rayones nuevos. Cuando olvidó mi cumpleaños, pero esperaba que planificara celebraciones elaboradas para el suyo. La Navidad que me dio una tarjeta de regalo de 20 euros después de que gasté cientos en sus regalos. La lista llenó una página, luego 2, mi letra volviéndose más desordenada mientras surgían memorias. La lista valorada tenía 3 elementos. Me había traído sopa cuando tuve gripe hace 2 años. Me había ayudado a mudarme a mi primer apartamento hace 3 años. Me había llamado después del funeral de nuestros padres y dijo que solo nos teníamos la una a la otra ahora. Las 3 cosas pasaron antes de que murieran nuestros padres o justo después. Nada reciente entró en la lista. Miré las páginas sintiéndome enferma porque la evidencia estaba ahí mismo en blanco y negro. Victoria había dejado de valorarme años atrás, pero había seguido tratando de ganar su amor de todos modos. Isidora me ayudó a ver que Victoria cambió después del funeral. Antes de que murieran nuestros padres, había sido egocéntrica pero no cruel. Después se volvió exigente y fría, tomando todo lo que ofrecía sin dar nada a cambio. Había pensado que nos estábamos apoyando mutuamente a través del dolor, ambas apoyándonos en nuestro vínculo de hermanas para sobrevivir la pérdida. Pero realmente, la estaba apoyando mientras me usaba como lugar para tirar todo su dolor y frustración. Procesó su dolor haciéndome más pequeña, desquitando su rabia en alguien que no pelearía de vuelta. Me convertí en su basurero emocional, un lugar donde podía tirar todos sus sentimientos negativos sin consecuencias. La realización me puso tan enojada que tuve que salir de la sesión temprano, caminando alrededor de la cuadra 3 veces antes de poder entrar a mi carro. Todas esas noches que me quedé despierta escuchándola llorar por extrañar a nuestros padres, ofreciendo consuelo y tranquilidad, y me había estado usando todo el tiempo. Nunca preguntó cómo estaba yo llorando. Nunca notó que también estaba luchando. Solo tomó y tomó hasta que no quedó nada de nuestra relación, excepto sus necesidades y mis intentos de satisfacerlas. En el trabajo, me sumergí en un proyecto grande que mi jefa había asignado. Algo sobre reorganizar nuestra base de datos de clientes que había estado postergando por semanas. Sin Victoria llamándome cada noche, tenía energía sobrante al final del día.
Me quedé tarde algunas noches trabajando a través de hojas de cálculo y entrada de datos que requería enfoque que no había podido reunir antes. Mi jefa se detuvo en mi escritorio una tarde y comentó sobre mi desempeño mejorado. Dijo que había notado que parecía más comprometida últimamente. El cumplido se sintió bien de una manera que el raro elogio de Victoria nunca tuvo, porque estaba basado en observación real en lugar de manipulación. Me di cuenta de cuánto espacio mental habían ocupado las llamadas nocturnas de Victoria. Qué exhausta había estado tratando de resolver sus problemas mientras descuidaba mi propio trabajo y vida. Ahora ese espacio era mío otra vez, y podía usarlo para cosas que realmente me importaban. Tía Elena me invitó a cena dominical y mencionó en el teléfono que les había dicho a otros miembros de la familia lo que pasó en la fiesta. Mi estómago se retorció con ansiedad porque no sabía cómo reaccionarían. ¿Pensarían que estaba exagerando? ¿Me dirían que perdonara a Victoria porque es familia? Tía Elena debe haber escuchado la preocupación en mi silencio porque rápidamente agregó que todos estaban de mi lado y enojados con Victoria por cómo me había tratado. La cena fue en casa de tía Elena con mi tío y dos primos que no había visto en meses. Entré nerviosa, esperando conversaciones incómodas o presión para reconciliarse, pero en lugar de eso, mi tío me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgulloso de mí por irme. Mis primos ambos dijeron que habían escuchado lo que hizo Victoria y no podían creer que hubiera sido tan cruel. El apoyo se sintió abrumador de la mejor manera, como si me hubiera preparado para críticas y recibí validación en su lugar. Durante la cena, mi prima Sara compartió una historia sobre Victoria, apareciendo en su fiesta de graduación universitaria años atrás y pasando todo el tiempo quejándose de la comida y decoraciones. Sara había planeado todo ella misma, y Victoria la hizo sentir estúpida por intentar. Mi otro primo mencionó que Victoria había sido grosera con su novia en Acción de Gracias, haciendo comentarios sobre su peso que pusieron a todos incómodos. Mi tío habló sobre cómo Victoria le pidió prestado dinero el año pasado y nunca lo pagó de vuelta. Luego se enojó cuando él preguntó sobre eso. Mientras todos compartían sus experiencias, me di cuenta de que la crueldad de Victoria no era única conmigo. Había sido desdeñosa y mala con múltiples miembros de la familia. Pero lo había aceptado como normal porque era mi hermana, y pensé que eso significaba que tenía que tolerar cualquier cosa. Todos los demás se habían alejado de ella, establecido límites, dejado de esperar que fuera amable. Yo era la única que aún trataba de tener una relación cercana con alguien que me había mostrado repetidamente que no quería una. Después de que terminamos de comer, Sara me jaló a un lado y me dijo que Victoria la había llamado hace 3 días pidiendo dinero. Victoria alegó que la había abandonado y no podía pagar renta ahora, haciéndolo sonar como que me había ido sin aviso o razón. Sara dijo que le había dicho no a Victoria y sugirió que consiguiera un segundo trabajo como había hecho yo cuando estaba ayudando a apoyarnos a ambas. Victoria se había enojado y colgó, lo cual no me sorprendió para nada. El hecho de que estuviera llamando parientes pidiendo dinero mientras manejaba un BMW hizo hervir mi sangre otra vez. No había aprendido nada de perderme, no había reflexionado sobre su comportamiento o tratado de cambiar. Solo quería encontrar a alguien más para usar, otra persona que le daría dinero y apoyo emocional sin esperar nada a cambio. Me sentí agradecida de que mi familia pudiera ver a través de su manipulación, que no estaban cayendo en su acto de víctima de la manera en que lo había hecho por tanto tiempo. 3 semanas después de mudarme, desperté sin esa sensación apretada en mi pecho por primera vez en meses. Las pesadillas sobre Victoria riéndose de mí mientras trataba de explicarme habían dejado de pasar cada noche. Ahora solo venían 1 o 2 veces por semana. Y realmente podía volver a dormir después en lugar de quedarme despierta hasta la mañana. Liana y yo empezamos a cocinar cena juntas los fines de semana. Nada elegante, solo pasta o salteado. Pero se sintió bien compartir una cocina con alguien que no criticaba cómo cortaba verduras o me decía que estaba haciendo todo mal. Me invitó a conocer a sus amigas en un bar un jueves por la noche, y casi dije no, porque conocer gente nueva me asustaba después de todo con Victoria. Pero fui y sus amigas eran realmente agradables. Me hicieron preguntas sobre mi vida y parecían interesadas en las respuestas. Nadie llevaba cuenta de quién pagaba por tragos o quién hablaba más. Cuando mencioné que me acababa de mudar, nadie exigió saber por qué o presionó por detalles que no estaba lista para compartir. Una de sus amigas, un chico llamado Andrew, contó una historia divertida sobre su propio drama con hermana, y todos se rieron con él en lugar de él. Caminando a casa esa noche, me di cuenta de que había pasado 3 horas completas sin pensar en Victoria ni una vez. La mañana siguiente, abrí mi email y vi un mensaje de una dirección que no reconocí. El asunto decía, por favor lee esto, y cuando lo abrí, vi el nombre de Victoria al final. Debe haber creado una nueva cuenta después de que bloqueé la principal. El email era largo, al menos 10 párrafos, y empecé a leer aunque sabía que no debería. Empezó con una disculpa que sonó real por alrededor de 2 oraciones. Luego escribió que estaba destrozando la familia al negarme a hablar con ella. Dijo que había estado borracha en la fiesta y no quiso decir lo que dijo. El siguiente párrafo me culpó por ser demasiado sensible y no entender que las amigas se desahogan entre ellas. Escribió que estaba empeorando todo al contarles mentiras sobre ella a los miembros de la familia. Paré de leer a la mitad y moví el cursor al botón eliminar. Mi mano tembló un poco, pero lo cliqué de todos modos. El email desapareció y cerré mi laptop. No necesitaba leer el resto para saber que no mejoraría. En mi sesión de terapia con Isidora esa semana, le conté sobre el email. Me preguntó qué noté sobre la disculpa de Victoria y dije que se sentía mal,
pero no podía explicar por qué. Isidora sacó un bloc de notas y dibujó una línea en el medio. En un lado, escribió disculpa real, y en el otro lado, escribió disculpa falsa. Explicó que las disculpas reales reconocen el daño que alguien causó sin hacer excusas. No incluyen la palabra pero o cambian la culpa a la persona que salió lastimada. Las disculpas falsas vienen con justificaciones como estaba borracha o acusaciones como eres demasiado sensible. El email de Victoria tenía ambos. Isidora me pidió contar cuántas veces Victoria tomó responsabilidad versus cuántas veces me culpó o hizo excusas. Me di cuenta de que todo el email eran disculpas falsas apiladas una encima de la otra. Entender esta estructura hizo que la culpa que había estado cargando empezara a levantarse. No estaba siendo mala al no responder. Me estaba protegiendo de alguien que no estaba realmente arrepentida. Cuando revisé mi cuenta bancaria esa semana, noté algo extraño. Tenía más dinero del que esperaba. Sin la mitad de la renta de Victoria saliendo cada mes, realmente tenía dinero sobrante después de pagar mis cuentas. Había estado viviendo con un presupuesto tan apretado por tanto tiempo que olvidé cómo se sentía tener dinero extra. Entré a mi cuenta de tarjeta de crédito y vi que debía 800 euros, principalmente de emergencias del año pasado cuando Victoria necesitaba algo, y lo puse en mi tarjeta. Pagué el saldo completo ahí mismo. Luego abrí una cuenta de ahorros y transferí 200 euros. Me quedé mirando la pantalla por un minuto porque nunca había tenido una cuenta de ahorros antes. Cada euro extra siempre había ido a Victoria o a cubrir gastos que dijo que no podía pagar. Ahora estaba realmente ahorrando dinero para mí, construyendo algo en lugar de solo mantenerme a flote. Domingo por la tarde, Elena llamó y preguntó si quería venir por té. Cuando llegué a su casa, me sentó en su mesa de cocina con una mirada seria en su cara. Me dijo que Victoria se había mudado de vuelta con ella y Bruno temporalmente porque no podía pagar el apartamento sola. Los padres de Bruno aparentemente estaban molestos por esto, porque no pensaban que Victoria debería estar viviendo con su hijo antes de comprometerse. La situación estaba causando peleas entre Bruno y su familia. Elena dijo que Victoria estaba estresada y no lo estaba manejando bien, siendo áspera con Bruno y quejándose constantemente. Parte de mí se sintió satisfecha escuchando esto. Victoria finalmente estaba enfrentando consecuencias reales por darme por sentada, pero principalmente solo me sentí triste y cansada. Había perdido a alguien que pensé que era mi miembro de familia más cercano, y escuchar que estaba luchando no me hizo sentir mejor. Solo me recordó que la relación que pensé que teníamos nunca realmente existió. En mi siguiente sesión de terapia, le dije a Isidora sobre sentirme culpable por estar contenta de que Victoria estuviera enfrentando consecuencias. Isidora se inclinó hacia adelante y dijo algo que se me quedó. Dijo que no perdí una relación real con Victoria. Perdí la ilusión de una relación. La hermana que pensé que tenía, la que me valoraba y se preocupaba por mí, nunca fue real. Victoria me mostró quién realmente era en esa fiesta. Estar de luto por la pérdida de lo que pensé que teníamos era válido, pero era diferente de estar de luto por la pérdida de una relación mutua real. El dolor que sentía era por la hermana que imaginé, no la hermana que realmente existía. Esto me ayudó a entender por qué me sentía tan confundida. Estaba llorando algo que nunca existió en primer lugar. Un mes después de la fiesta, recibí un mensaje en redes sociales de Chloe. Casi lo borré sin leer, pero la curiosidad ganó. Escribió que estaba arrepentida por reírse de mí y alentar a Victoria a ser cruel. Dijo que ver a Victoria espiralar después de que me fui la hizo darse cuenta de qué tan tóxico era todo su grupo de amigas. Chloe explicó que se había alejado de Victoria y estaba tratando de ser una mejor persona. El mensaje terminó con ella preguntando si podíamos hablar alguna vez. Lo leí 2 veces, luego cerré la aplicación sin responder. Tal vez Chloe realmente estaba arrepentida. Tal vez realmente aprendió algo, pero no le debía perdón o mi tiempo. Había participado en humillarme frente a un cuarto lleno de gente. Su viaje de crecimiento no era mi responsabilidad. En el trabajo el miércoles, mi jefa me llamó a su oficina y sentí que mi estómago se hundía. Ser llamada a la oficina de la jefa nunca significaba nada bueno. Pero cuando me senté, sonrió y me dijo que me estaban promoviendo a asociada senior. Dijo que mi desempeño durante el mes pasado había sido excepcional, que había mostrado iniciativa y enfoque que impresionaron a todo el equipo. La promoción vino con un aumento y mejores beneficios. Le agradecí y traté de actuar profesionalmente, pero por dentro estaba gritando de emoción. Sin el drama de Victoria comiéndose toda mi energía mental, sin las llamadas nocturnas y el manejo constante de crisis, realmente tenía espacio para enfocarme en mi carrera. Estaba avanzando y construyendo algo para mí, en lugar de mantenerme a flote mientras apoyaba a alguien que no lo apreciaba. Ese fin de semana, Liana y yo estábamos viendo televisión cuando silenció un comercial y se volteó hacia mí. Dijo que había estado pensando en conseguir un gato y se preguntó si querría adoptar uno juntas. La idea me sorprendió al principio. Nunca había tenido una mascota y compartir responsabilidad por algo se sintió aterrador después de todo con Victoria. Pero luego me di cuenta de que esto era diferente. Liana me estaba pidiendo construir algo positivo con ella. Hacer que este apartamento se sintiera como hogar en lugar de solo un lugar al que escapé. No me estaba pidiendo que cuidara su gato. Nos estaba pidiendo que cuidáramos nuestro gato juntas. Dije sí antes de que pudiera pensarlo demasiado. Fuimos al refugio el domingo por la mañana y caminamos a través de filas de gatos en jaulas. La mayoría nos ignoraron o sisearon, pero un gato atigrado naranja empujó su cara contra las barras y nos maulló. El trabajador del refugio dijo que su nombre era Marmalade
y había estado ahí por 3 meses porque la gente quería gatitos en lugar de gatos adultos. Liana abrió la jaula y el gato inmediatamente se frotó contra su mano, ronroneando tan fuerte que podíamos escucharlo al otro lado del cuarto. Me miró y asentí. Llenamos los papeles de adopción y el trabajador nos ayudó a cargar la transportadora en el carro de Liana. En el camino a casa, Liana dijo que deberíamos cambiarle el nombre por algo que combinara con su color. Sugerí Tostada y se rió, diciendo que era perfecto. De vuelta en el apartamento, instalamos su caja de arena y tazones de comida juntas. Tostada exploró cada rincón del espacio, oliendo todo y marcando territorio. Ver a Liana y a mí trabajar juntas para hacer que se sintiera cómodo, compartiendo esta responsabilidad de manera saludable, donde ambas contribuíamos igualmente, me mostró cómo realmente se veían las relaciones equilibradas. Nadie estaba llevando cuenta. Nadie se estaba aprovechando. Éramos solo 2 personas cuidando algo juntas porque ambas queríamos. Al día siguiente en el trabajo, me senté en mi escritorio comiendo la ensalada que había empacado cuando la recepcionista llamó a mi extensión. Dijo que alguien estaba aquí para verme, pero antes de que pudiera preguntar quién, escuché la voz de Victoria en el fondo volviéndose más fuerte. Tomé mi teléfono y caminé al lobby donde Victoria estaba parada cerca del mostrador de recepción, con lágrimas corriendo por su cara. Me vio y empezó a caminar rápido en mi dirección, diciendo que necesitábamos hablar ahora mismo. Le dije a la recepcionista que llamara a seguridad y di un paso atrás hacia el pasillo. Victoria me siguió diciendo que estaba siendo dramática y que éramos hermanas y solo necesitaba 5 minutos. Seguridad llegó en segundos. 2 tipos que reconocí de verlos en el edificio. Les dije que no quería contacto con esta persona y les pedí que la escoltaran afuera. Victoria empezó a llorar más fuerte y trató de alcanzar mi brazo, pero uno de los guardias de seguridad gentilmente bloqueó su camino. Siguió diciendo mi nombre una y otra vez mientras la caminaron hacia la salida. Mis compañeros de trabajo estaban mirando desde sus escritorios y sentí mi cara calentarse. Regresé a mi oficina y cerré la puerta, sentándome en mi silla con mis manos temblando tan fuerte que tuve que ponerlas planas en el escritorio para hacerlas parar. El temblor duró casi 1 hora, viniendo en olas cada vez que repasaba a Victoria llorando en el lobby. Pero bajo el temblor había algo más. Algo que se sintió casi como orgullo. Había mantenido el límite. Incluso cuando lloró, incluso cuando hizo una escena, incluso cuando parte de mí quería solo hablar con ella para hacerlo parar. Alrededor de las 3 esa tarde, mi jefa tocó mi puerta y preguntó si tenía un minuto. La seguí a su oficina, esperando algún tipo de sermón sobre drama personal en el trabajo. En lugar de eso, cerró la puerta y preguntó si estaba bien. Expliqué brevemente que era una situación familiar que estaba manejando y me disculpé por la interrupción. Desestimó la disculpa y dijo que ya había hablado con seguridad sobre actualizar su sistema con la foto de Victoria para que no pudiera entrar al edificio otra vez. El apoyo institucional, tener mi lugar de trabajo activamente protegiéndome de Victoria, se sintió validante de una manera que no esperaba. Mi jefa preguntó si necesitaba tomarme el resto del día libre, pero dije que prefería mantenerme ocupada. Asintió y me dijo que su puerta estaba abierta si necesitaba algo más. Esa semana en terapia, Isidora y yo empezamos a trabajar en algo nuevo. Me pidió hablar sobre la muerte de mis padres separadamente de la traición de Victoria para procesar esas como 2 traumas diferentes en lugar de una cosa combinada. Me di cuenta mientras hablaba que nunca había realmente hecho luto por mis padres porque estaba demasiado ocupada tratando de mantener a Victoria a flote. Cuando mamá y papá murieron, Victoria se derrumbó inmediatamente y entré al rol de mantener todo junto. Planeé el funeral, manejé el papeleo del estado, me aseguré de que Victoria comiera y se bañara y llegara al trabajo. Pensé que estaba siendo fuerte, siendo la buena hermana, pero realmente solo estaba retrasando mi propio luto. Ese luto retrasado me estaba golpeando ahora junto con todo lo demás. 3 años de tristeza que había empujado hacia abajo subiendo de una vez. Isidora me ayudó a ver que Victoria había weaponizado la memoria de nuestros padres. Usó su muerte como forma de mantenerme atada a ella. El vínculo de trauma que Victoria desestimó como falso era realmente real para mí, solo que no mutuo. El sábado por la mañana, manejé al cementerio por primera vez en 1 año. Había evitado ir porque Victoria siempre quería ir juntas y hacerlo esta gran cosa emocional. Estacioné cerca de la entrada y caminé a través de filas de lápidas hasta que encontré las suyas lado a lado bajo un roble. Me senté en el pasto y empecé a hablar en voz alta, contándoles sobre la fiesta y lo que había dicho Victoria. Me disculpé por dejar que Victoria usara su memoria como arma, por no proteger lo que habían querido para nosotras. El llanto que vino se sintió diferente del llanto en casa, más limpio de alguna manera, como si estuviera lavando algo afuera en lugar de solo expresar dolor. Me quedé ahí por casi 2 horas, hablando y llorando y sentándome en silencio. Cuando me fui, me sentí más ligera pero también triste de una nueva manera, haciéndoles luto adecuadamente, en lugar de a través del filtro de cuidar a Victoria. La semana siguiente, tía Elena llamó y me pidió que viniera a cenar. Manejé a su casa después del trabajo y la encontré haciendo lasaña, la receta de mamá. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras la comida se cocinaba, y mencionó casi casualmente que Victoria y Bruno habían terminado. Su familia no aprobaba que Victoria se mudara sin contribuir financieramente a la casa. Bruno aparentemente esperaba que dividiera gastos como hacen las parejas normales, pero Victoria esperaba que la apoyara como yo lo había hecho. Cuando se negó y sus padres se involucraron, la relación se desmoronó.
Tía Elena dijo que Victoria estaba devastada y de vuelta a vivir con ella temporalmente. Sentí una mezcla complicada de sentimientos escuchando esta noticia. Parte de mí se sintió reivindicada viendo a Victoria enfrentar consecuencias por esperar que todos la cargaran. Pero parte de mí se sintió triste porque era mi hermana y estaba sufriendo aunque el dolor viniera de sus propias elecciones. Desenredar esos sentimientos, separar la reivindicación de la tristeza de la culpa, era trabajo duro que necesitaría seguir haciendo en terapia. En mi siguiente sesión con Isidora, hablé sobre la ruptura y mis reacciones mixtas. Me ayudó a entender que podía reconocer que Victoria estaba enfrentando consecuencias, mientras también reconocía que esas consecuencias venían de los patrones de comportamiento de Victoria. No era responsable de arreglar los problemas de Victoria o manejar sus emociones sobre los resultados naturales de tratar mal a la gente. La culpa que sentía era una respuesta entrenada de años de ser el sistema de apoyo emocional de Victoria, no un reflejo de transgresión real de mi parte. Isidora me preguntó qué quería que pareciera mi relación con Victoria en el futuro, si es que algo. Dije que no sabía aún, que necesitaba más tiempo para averiguar quién era, sin sus necesidades constantes, ocupando espacio en mi cabeza. 2 meses después de la fiesta, desperté un miércoles y me preparé para el trabajo siguiendo mi rutina normal. Hice café, alimenté a Tostada, revisé mis emails, manejé a la oficina. No fue hasta la hora del almuerzo que me di cuenta de que no había pensado en Victoria ni una vez toda la mañana. De hecho, no había pensado en ella en 3 días, no desde mencionar brevemente la ruptura a Liana. Los bucles mentales obsesivos donde repasaba conversaciones y analizaba su comportamiento se estaban desvaneciendo. Estaba construyendo una vida que no giraba alrededor de las necesidades y drama de Victoria. Mi cerebro tenía espacio para otras cosas ahora. Proyectos de trabajo y planes de fin de semana y conversaciones con amigas que no volvían a mi hermana. El cambio se sintió lo suficientemente significativo para mandarle mensaje a Isidora, y ella respondió diciendo que esto era progreso real. Ese fin de semana, Liana y yo organizamos una pequeña cena con 3 de sus amigas de la universidad. Ayudé a cocinar y poner la mesa, sintiéndome nerviosa sobre conocer gente nueva. Pero la noche fue bien. Todas riéndose y contando historias y haciéndome preguntas sobre mi vida. Preguntaban porque realmente se preocupaban por las respuestas, no porque necesitaran algo de mí o estuvieran recolectando información para usar después. Una de las amigas de Liana trabajaba en diseño gráfico, y hablamos por casi 1 hora sobre sus proyectos. Otra amiga acababa de adoptar un perro y quería consejos sobre introducir mascotas a nuevos espacios, ya que teníamos a Tostada. Me reí genuinamente por primera vez en meses. Una risa real que vino de disfrutar el momento en lugar de forzar felicidad. Estas personas estaban construyendo conexiones conmigo como igual, no como alguien que existía para servir sus necesidades. El martes, llegué del trabajo a casa para encontrar una carta en el buzón dirigida a mí en la letra de Victoria. Tía Elena me había advertido que venía. Había preguntado si quería que revisara mi correo, pero había dicho no. El sobre estaba grueso, múltiples páginas adentro. Me senté en el sofá con Tostada acurrucado a mi lado y lo abrí cuidadosamente. 6 páginas de la letra de Victoria por delante y atrás. La carta empezó con una disculpa que realmente sonaba real, sin excusas o justificaciones mezcladas. Dijo que había empezado a ver un terapeuta después de la ruptura con Bruno, que su terapeuta la estaba ayudando a entender cómo trataba a la gente. Se responsabilizó por usarme financiera y emocionalmente, por decir cosas crueles en la fiesta, por darme por sentada por años. No me pidió que la perdonara o la contactara, solo dijo que estaba arrepentida y entendía si nunca quería hablarle otra vez. Leí la carta 2 veces, buscando la trampa, la culpa escondida o manipulación. Pero parecía genuina, solo Victoria reconociendo lo que había hecho mal, sin tratar de hacer que fuera mi problema arreglarlo. La doblé de vuelta en el sobre y la puse en la mesa de centro, no segura de qué hacer con ella aún. En mi sesión del jueves, traje la carta y leí partes a Isidora. Discutimos cómo podría verse responder, si es que quería responder. Isidora preguntó qué quería de Victoria, qué necesitaba para sentirme bien sobre potencial contacto futuro. Dije que no estaba lista aún, que la carta podía esperar mientras averiguaba lo que quería, en lugar de lo que Victoria necesitaba de mí. Por primera vez, estaba poniendo mis propias necesidades primero en relación a mi hermana. La carta probaba que Victoria estaba trabajando en sí misma, pero eso no significaba que tenía que inmediatamente darle la bienvenida de vuelta a mi vida. Podía tomar mi tiempo, podía esperar hasta que me sintiera genuinamente lista, en lugar de culpable para reconectar. Isidora asintió y dijo que eso era saludable, que estaba protegiendo mi propia sanación en lugar de priorizar los sentimientos de Victoria. La carta podía esperar tanto tiempo como necesitara que esperara. La invitación a la fiesta de cumpleaños de mi tío llegó 2 semanas después de la carta de Victoria, y noté inmediatamente que el nombre de Victoria no estaba en ella, solo el mío, dirigida específicamente a mí en el apartamento de Liana, lo cual significaba que tía Elena se había asegurado de que la familia supiera mi nueva dirección. Llamé a mi tío para confirmar que venía, y sonó genuinamente feliz de escuchar de mí. Preguntó cómo estaba funcionando el nuevo lugar, y nunca mencionó a Victoria ni una vez. La ausencia de su nombre en la conversación se sintió deliberada, cuidadosa, como si todos hubieran acordado no mencionarla a menos que yo lo hiciera primero. El sábado por la tarde, manejé a la casa de mi tío con un regalo que había escogido yo misma, sin preocuparme si Victoria juzgaría mi elección o se burlaría del envoltorio.
Caminando hacia la puerta principal, me sentí nerviosa de una manera que no esperaba, como si estuviera siendo probada de alguna manera. Pero cuando mi tía abrió la puerta y me jaló a un abrazo, sosteniéndome más tiempo de lo usual, la tensión empezó a aliviarse. Adentro, mis primos me saludaron calurosamente, y noté cómo se posicionaron cerca de mí, creando una zona de amortiguamiento de apoyo. La fiesta era pequeña, solo familia cercana, y todos parecían hiperconscientes de hacerme sentir cómoda. Mi tío me agradeció por el regalo, luego preguntó sobre mi trabajo, y realmente escuchó mi respuesta en lugar de esperar a hablar sobre él mismo. Comimos almuerzo en el patio trasero, y me senté entre mi prima menor y tía Elena, quien siguió revisándome con pequeñas miradas. Nadie mencionó a Victoria directamente, pero su ausencia colgaba sobre todo como clima que nadie quería reconocer. Aprecié el apoyo, la manera en que todos estaban tratando de mostrarme que importaba, pero también me puso triste. Nuestra dinámica familiar había cambiado permanentemente, dividida en antes y después del incidente de la fiesta de cumpleaños, y todos estábamos aprendiendo cómo navegar esta nueva versión. Después del almuerzo, mi prima Hazel me jaló a un lado cerca del jardín, lejos de los otros. Se veía incómoda pero determinada, retorciendo su pulsera alrededor de su muñeca. Me dijo que Victoria la había estado llamando, preguntando sobre mí, queriendo saber si estaba bien y qué estaba haciendo. Hazel dijo que Victoria sonaba genuinamente preocupada, no manipulativa o falsa, solo preocupada. Sentí una mezcla complicada de emociones escuchando esto, porque parte de mí quería saber que Victoria se preocupaba, pero otra parte de mí reconocía que esto era exactamente por qué necesitaba distancia. Hazel dijo que Victoria le había pedido que me dijera que estaba respetando mis límites, que no me iba a contactar directamente, pero quería que supiera que estaba pensando en mí. Agradecí a Hazel por decírmelo y le pedí que no compartiera detalles sobre mi vida con Victoria. Hazel asintió y apretó mi mano, entendiendo sin que tuviera que explicar más. El hecho de que Victoria estuviera preguntando sobre mí a través de la familia, en lugar de aparecer en mi apartamento o lugar de trabajo, significaba algo. Realmente estaba escuchando lo que necesitaba, dándome espacio, aunque fuera claramente difícil para ella. Esa contención se sintió más significativa que su carta de disculpa de 6 páginas, porque mostraba que estaba tratando de cambiar su comportamiento, no solo sus palabras. Regresé a la fiesta sintiéndome más ligera de alguna manera, como saber que Victoria estaba luchando con nuestra separación, pero respetándola de todos modos hizo que el límite se sintiera menos cruel. 3 meses después de la fiesta, me senté en mi escritorio con papel y pluma, tostada acurrucada en la silla a mi lado. Había estado pensando en la carta de Victoria por semanas, leyéndola múltiples veces, analizando cada oración por significados escondidos o manipulaciones que nunca encontré. Escribir de vuelta se sintió necesario, no para Victoria, sino para mí, para marcar este momento en mi proceso de sanación. Empecé la carta explicando que esto no era perdón, solo reconocimiento. Escribí que recibí su disculpa y aprecié que tomara responsabilidad completa sin excusas. Le dije que necesitaba más tiempo y espacio, tal vez mucho más tiempo, pero reconocía que estaba trabajando en sí misma, y eso importaba. La carta me tomó 2 horas escribir porque seguí deteniéndome para asegurarme de que no estaba siendo demasiado dura o demasiado suave. No estaba dándole esperanza falsa o crueldad innecesaria. Expliqué mis límites claramente, qué necesitaba de ella si alguna vez tuviéramos contacto otra vez, que ya no aceptaría. No prometí nada o sugerí una línea de tiempo para reconexión. Solo reconocí dónde estábamos y dónde estaba en mi propio viaje. Cuando terminé, la leí 2 veces. Luego la sellé en un sobre antes de que pudiera dudar de mí misma. Caminar al buzón se sintió significativo, como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida y aceptando que el siguiente capítulo podría no incluir a Victoria de la manera en que los anteriores lo habían hecho. Dejar caer la carta en la ranura sentí alivio mezclado con tristeza, pero principalmente me sentí clara. Había dicho lo que necesitaba decir sin rabia o amargura, y ahora estaba hecho. Mi empresa me envió a una conferencia de marketing en Madrid 2 semanas después, mi primer viaje de trabajo desde que todo pasó. El cambio de escenario se sintió bien estar en una ciudad diferente, donde nadie sabía sobre mi drama de hermana o complicaciones familiares. Me enfoqué en las sesiones de la conferencia, tomando notas y haciendo networking con otros profesionales en mi campo. Mi jefa me había escogido específicamente para este viaje por mi desempeño excelente reciente, lo cual se sintió validante de una manera que no tenía nada que ver con Victoria. Durante los descansos, exploré la ciudad, comí en restaurantes que escogí yo misma, y disfruté la libertad de tomar decisiones basadas solo en lo que quería. La conferencia cubrió nuevas estrategias de marketing y tendencias digitales, y me encontré genuinamente comprometida, haciendo preguntas y contribuyendo ideas. Una noche, cené con colegas de otras empresas, y hablamos sobre metas de carrera y cambios de la industria. Me di cuenta de que estaba construyendo algo para mí misma, una identidad profesional y red que existía completamente separada de mi rol como hermana o cuidadora de Victoria. Estar lejos de todo me ayudó a ver mi vida con perspectiva fresca. Tenía amistades saludables con Liana y su círculo. Estaba avanzando en mi carrera. Estaba procesando mi duelo adecuadamente con la ayuda de Isidora. Realmente estaba bien, tal vez mejor que bien. Y esa realización me golpeó fuerte en un cuarto de hotel con vista al horizonte de Madrid. Había pasado tanto tiempo definiéndome en relación a Victoria, manejando sus necesidades y emociones, que había olvidado que podía solo existir para mí misma.
El último día de la conferencia, me senté en almuerzo con una mujer llamada Rachel, de una firma en Barcelona. Preguntó sobre mi familia de esa manera casual que hace la gente cuando están haciendo conversación, y di una respuesta breve y honesta, sin desmoronarme. Le dije que mi hermana y yo no estábamos cercanas ahora mismo, manteniendo mi tono neutral y cuestión de hecho. Rachel asintió y pasó a otros temas sin presionar por detalles u ofrecer consejo no deseado. La simplicidad de esa declaración sin drama o explicación larga se sintió poderosa. No les debía mi trauma o mi historia a extraños. Podía reconocer que la situación existía sin hacerla el centro de cada interacción. Más tarde, esperando mi vuelo a casa, pensé sobre qué tan lejos había llegado en 3 meses. Había ido de sollozar en el cuarto de huéspedes de tía Elena a discutir calmamente mi situación familiar con una extraña sin que mi voz temblara. El crecimiento se sintió tangible, medible, real. No estaba pretendiendo estar bien o forzando positividad. Genuinamente estaba construyendo una vida que funcionaba para mí, una donde la ausencia de Victoria dejó espacio para que descubriera quién era sin ella. Cuando regresé al apartamento, Tostada corrió a saludarme en la puerta, maullando y frotándose contra mis piernas. Liana había dejado mis bocadillos favoritos en el mostrador de la cocina, con una nota de bienvenida que me hizo sonreír. Desempaqué mi maleta y miré alrededor de este espacio que habíamos creado juntas, los cojines decorativos que habíamos escogido, las fotos en las paredes, las plantas que Liana me estaba enseñando a mantener vivas. Este apartamento se sintió como hogar ahora, no solo un refugio al que había escapado. No estaba viviendo aquí porque no tenía a dónde más ir. Estaba viviendo aquí porque quería, porque estaba construyendo una vida que realmente me gustaba, en lugar de una construida alrededor de manejar las necesidades y estados de ánimo de Victoria. Liana llegó del trabajo 1 hora después y hicimos cena juntas mientras le conté sobre la conferencia. Hizo buenas preguntas y parecía genuinamente interesada en mi crecimiento profesional, celebrando mis éxitos sin hacerlos sobre ella. Esa noche, sentada en el sofá con Tostada entre nosotras viendo una película, me sentí contenta de una manera que no había sentido en años. Así era como se veían las relaciones saludables, cómo se sentían el cuidado recíproco y apoyo. No estaba constantemente preocupada por decir lo incorrecto o ser juzgada por mis elecciones. Podía solo existir. Tía Elena llamó la siguiente semana y me invitó a almorzar en su café favorito en el centro. Nos encontramos el sábado por la tarde y me abrazó fuerte antes de entrar. Durante sándwiches y café, preguntó cómo estaba, realmente estaba, y le conté honestamente sobre mi progreso. Escuchó cuidadosamente, asintiendo y haciendo preguntas de seguimiento que mostraban que entendía la complejidad de mi situación. Luego mencionó a Victoria, gentil y cuidadosamente, mirando mi cara por señales de que quería que parara. Dijo que Victoria estaba mejorando, trabajando 2 empleos ahora, viendo a su terapeuta regularmente, tomando responsabilidad real por su vida. Tía Elena dijo que no me estaba presionando para reconectarme o sugiriendo que le debía algo a Victoria. Solo estaba plantando una semilla, preguntando si estaría dispuesta a ver a Victoria en algún punto en el futuro. No pronto, pero eventualmente. Me senté con la pregunta por un momento, revolviendo mi café y pensando sobre lo que realmente quería. Le dije a tía Elena tal vez algún día, pero no estaba lista y podría nunca estar lista, y necesitaba que estuviera bien con esa incertidumbre. Alcanzó a través de la mesa y apretó mi mano, diciéndome que apoyaría cualquier cosa que decidiera y no me presionaría de cualquier manera. La conversación se sintió importante porque reconocía que la reconciliación era posible sin demandar que pasara en la línea de tiempo de cualquiera excepto la mía. Esa noche, acostada en cama, revisando mi teléfono, me di cuenta de que no había revisado las redes sociales de Victoria en semanas. Solía mirar sus publicaciones múltiples veces al día, rastreando su vida y actividades, preguntándome qué estaba haciendo y si estaba pensando en mí. Ahora, no podía recordar la última vez que había buscado su perfil o mirado sus actualizaciones. La energía mental que había gastado en ella por años, preocupándome por sus sentimientos y monitoreando sus estados de ánimo, ahora iba hacia mis propias metas y felicidad. Estaba leyendo libros que quería leer, tomando una clase de fotografía en línea, planeando un viaje de fin de semana con Liana para visitar a su familia. Mis pensamientos ya no estaban consumidos por Victoria. Existía en algún lugar en mi vida, en mi pasado, y tal vez en mi futuro. Pero no era el centro de mi presente. Ese cambio se sintió monumental, como si finalmente hubiera salido de su sombra y entrado a mi propia luz. En mi sesión del jueves con Isidora, discutimos cómo podrían verse límites saludables con Victoria si alguna vez escogiera tener contacto otra vez. Isidora me ayudó a mapear cómo podría verse interacción limitada, estructurada, con consecuencias claras si Victoria regresara a patrones viejos. Hablamos sobre encontrarnos en lugares públicos, mantener conversaciones enfocadas en temas específicos, tener una estrategia de salida si las cosas salían mal. Isidora enfatizó que yo determinaba los términos de cualquier relación futura, que no le debía a Victoria la cercanía que solíamos tener solo porque éramos hermanas. Tener esta estructura hizo que la posibilidad de contacto futuro se sintiera menos aterradora, más manejable. Podía imaginar ver a Victoria otra vez, sin inmediatamente regresar a nuestra dinámica vieja, donde absorbía todos sus problemas y emociones. Los límites que discutimos no eran malvados o punitivos, eran protectivos, diseñados para mantenerme segura mientras permitían la posibilidad de que Victoria genuinamente hubiera cambiado.
Isidora me recordó que siempre podía cambiar de opinión, que escoger ver a Victoria una vez no significaba comprometerme a contacto continuo. Tenía control sobre este proceso, y ese control se sintió empoderador. Los papeles de renovación del contrato llegaron por correo, y Liana y yo nos sentamos en la mesa de la cocina revisándolos juntas. Preguntó si quería quedarme otro año, dejando claro que esperaba que sí, pero no me presionaría de cualquier manera. Miré el apartamento alrededor nuestro. Pensé sobre la vida que había construido aquí, y me di cuenta de que quería quedarme. Firmar esos papeles se sintió significativo, como si me estuviera comprometiendo a esta nueva vida que había creado, en lugar de dejar opciones abiertas para regresar a mi vieja. Ya no estaba manteniendo un pie fuera de la puerta, esperando a ver si las cosas con Victoria mejorarían lo suficiente para que me mudara de vuelta. Estaba escogiendo este espacio, esta compañera de cuarto, esta versión de mi vida donde yo venía primero. Liana firmó su sección, luego firmé la mía, y celebramos con helado y una película. Más tarde esa noche, pensé sobre cuánto había cambiado en 3 meses. Había ido de estar en el apartamento de Victoria, sosteniendo un pastel arruinado, a firmar un contrato de arrendamiento en una casa donde me sentía valorada y segura. La distancia entre esos 2 momentos se sintió enorme, como si hubiera viajado años en lugar de meses. Aún tenía trabajo que hacer en terapia, aún tenía sentimientos complicados sobre Victoria y nuestra familia, pero genuinamente estaba feliz con donde estaba. Esa felicidad no dependía de que Victoria cambiara, o se disculpara, o me quisiera de vuelta en su vida. Existía independientemente, construida en mis propias elecciones y relaciones y crecimiento, y eso la hacía real. Programé la cita del tatuaje para un martes por la tarde cuando sabía que tendría tiempo para sentarme con la decisión sin correr de vuelta al trabajo. La tienda era pequeña y limpia, metida entre una cafetería y una librería, y el artista me guió a través del diseño que había traído, un fénix elevándose, lo suficientemente pequeño para caber en mi muñeca interna. El tipo de cosa que podía mirar cada vez que necesitara recordar que había sobrevivido a algo difícil. Victoria siempre había dicho que los tatuajes eran vulgares, que hacían que las mujeres se vieran baratas, y la había escuchado, aunque había querido uno desde la universidad. La aguja dolió más de lo que esperaba, pero de buena manera, como si el dolor estuviera marcando algo real. Vi la tinta tomar forma en mi piel, y pensé sobre cómo estaba haciendo esta elección completamente sola. La opinión de nadie más importaba excepto la mía. Cuando terminó y estaba vendado, pagué con dinero que había ahorrado de no cubrir más los gastos de Victoria, y salir de esa tienda se sintió como cruzar alguna línea invisible hacia una versión de mí misma que realmente me gustaba. Día de Acción de Gracias llegó más rápido de lo que esperaba. Y tía Elena llamó para confirmar que venía a su lugar para cena. Mencionó que Victoria también estaría ahí. Lo dijo gentilmente como si me estuviera dando la opción de cancelar, pero le dije que vendría de todos modos. No estaba lista para reconstruir nada con Victoria, pero tampoco estaba tan frágil que estar en el mismo cuarto me destruiría. Liana se ofreció a venir conmigo para apoyo, pero le dije que esto era algo que necesitaba hacer sola. Manejé a la casa de tía Elena con la transportadora de tostada en el asiento trasero, porque lo estaba dejando en casa de una amiga primero. Y todo el viaje, practiqué mantenerme calmada en mi cabeza. Cuando entré, Victoria ya estaba ahí, sentada en el extremo más lejano de la sala con un plato de aperitivos. Hicimos contacto visual y ambas asentimos. Este reconocimiento formal extraño de que existíamos en el mismo espacio, pero no íbamos a pretender que todo estaba bien. Tía Elena nos sentó en extremos opuestos de la mesa durante la cena, lo cual se sintió deliberado, pero necesario. Hablé con mi tío y primos, pasé platos, me reí de chistes, y todo el tiempo estaba consciente de Victoria del otro lado, pero no consumida por eso. Se veía más delgada, cansada, y sentí una pequeña punzada de preocupación que no dejé crecer en algo más grande. Así era como se veía distante, ser educada sin estar conectada, y era incómodo, pero no devastador como había temido. Después de la cena, Victoria y yo terminamos en la cocina al mismo tiempo, ambas alcanzando café. Sirvió el suyo y luego preguntó si quería un poco. Este gesto diminuto que se sintió masivo, dado todo. Dije sí, y nos quedamos ahí por un minuto, ninguna de nosotras segura de qué venía después. Me dijo que estaba trabajando 2 empleos ahora, uno en una tienda de retail y otro haciendo trabajo administrativo los fines de semana, y que había encontrado un apartamento estudio que realmente podía pagar sola. Su voz era cuestión de hecho, no pidiendo elogio o simpatía, solo declarando lo que estaba pasando en su vida. Le dije que me daba gusto que estuviera mejorando, manejándose sola, y lo dije en serio sin querer ser jalada de vuelta a cuidarla. Asintió y dijo que estaba arrepentida otra vez, más silenciosamente esta vez, y lo acepté sin ofrecer perdón o promesas sobre el futuro. No éramos cercanas y probablemente nunca seríamos otra vez, pero tampoco éramos enemigas paradas en una cocina, pretendiendo que la otra no existía. Era algo en el medio. Esta zona neutral extraña donde éramos solo 2 personas que compartían ADN y algo de historia dolorosa. Manejando a casa con tía Elena después, miré por la ventana a las calles oscuras y sentí esta ligereza inesperada en mi pecho. Ya no necesitaba la amistad de Victoria para estar bien. No necesitaba que validara mi valor o me hiciera sentir como si importara. Tenía a Liana y Tostada, y tía Elena, y mi trabajo, y toda esta vida que había construido, que existía completamente separada de mi hermana. Nuestra relación nunca sería lo que pensé que era cuando estaba parada en su apartamento, sosteniendo ese pastel arruinado.
Pero había construido algo mejor de esas piezas rotas. Genuinamente estaba feliz con mi vida ahora. No a pesar de perder a Victoria, sino porque perderla me forzó a encontrarme. Eso era suficiente. Más que suficiente, y no necesitaba nada más.